Hoy en La Otra Mirada vamos a darle la vuelta a las terapias, a la energía, a esa parte integral de ver a las personas mucho más allá de lo que se puede ver simplemente en una carcasa. ¿Te quedas? La Otra Mirada. Te doy la bienvenida a La Otra Mirada. La verdad que hoy vamos a tener una conversación muy interesante y no te la puedes perder, sobre todo porque vamos a ver terapias integrales, vamos a vivir la energía y vamos a vivir sobre todo un proceso de transformación. Porque ¿quién está en el mismo sitio durante toda la vida? Tú seguro que no, y yo tampoco. Pero el que se cree que se ha quedado en el mismo sitio, ahí quizá tienes algún problema, ¿vale? Que tienes que buscar solución. Pero todos estamos en movimiento, hay impermanencia continua. Y esa impermanencia, cuando además tiene un sentido, es cuando, al ver atrás, entiendes la historia. Y hoy vamos a contar la historia de una persona que lleva muchos años haciendo terapias, que hace terapias desde el amor, desde una energía que, cuando veáis quién es, vais a entender por lo que lo digo, y sobre todo desde ese lugar de acompañar a las personas. Y ha acompañado a tantas personas durante toda su vida que ha llegado a un momento en el que ya no simplemente es una persona que hace terapia, es una persona que acompaña a terapeutas, es una persona que se ha convertido en consultora de terapias integrales. ¿Y de quién estoy hablando? Pues de Isabel Pérez Broncano, experta en reflexología, en naturopatía, en medicina china, en terapias integrales, pero ante todo una persona emocional y una persona maravillosa. Bienvenida a La Otra Mirada. Muchas gracias por la invitación. Ay, tenía yo muchas ganas de esta entrevista, la verdad que antes de hacer esta entrevista yo me he desnudado delante de ti, porque me has visto los pies. Pero además, tú creías que te ibas a desnudar solamente los pies y también te desnudaste el alma. Y con eso no contabas. Con eso no contaba porque yo fui a vivir una experiencia sin haber rascado más en lo que iba a hacer. Y me encontré una experiencia en la que, además, tenemos un momento gráfico, porque acuérdate que antes de la terapia y después me hice una foto contigo y tenemos el antes y el después. ¿Cierto? Y mi cara es otra. Y simplemente por un tratamiento de reflexología. Pero esto de la reflexología, la gente, quizá tú estás ahí todavía y dices, ¿pero de qué están hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto de la reflexología? Pues la reflexología es una terapia que generalmente se la considera una técnica. La cuestión es que yo siempre he intentado que vaya más allá de la técnica, que se convierta en algo mucho más integrativo. Pero para empezar, la reflexología es una técnica y la reflexoterapia es esa técnica aplicada en una sesión terapéutica o en una consulta. A mí me gusta que le nombras como la apertura al alma. Es como ese primer paso que haces para entender bien a las personas y entenderla desde muchos aspectos. Y quizá una persona que no sabe de lo que estás hablando entiende como que va a darse un masaje de pies. Sin embargo, cuando de repente estás ahí, sientes que lo que está ocurriendo es algo mucho más. Solo por el principio, solo con el movimiento que haces, que de repente se convierte en una turbina de aire, que dices, ¿pero qué ha pasado aquí por solo esa parte? Ya te sorprende, pero claro, luego vas durante toda la terapia y las cosas cambian. Claro, esa parte energética de mover la energía, pues es algo que a muchas personas les sorprende, aunque para mí es lo normal. A otras personas pues sí les resulta, y hay personas que no se dan cuenta, porque percibir es, pues también los propios terapeutas, unos perciben más que otros. Entonces la capacidad de percibir no depende solo de lo que yo hago, depende de esa relación que se crea, de ese vínculo que se crea, y a lo que yo siempre le he puesto como un especial cuidado. Isabel, para llegar a ser hoy una consultora de terapeutas, has tenido que pasar muchos momentos, han tenido que pasar por tus manos cientos y miles de personas, de casos,
de momentos en los que has tenido dudas, pero todo eso, claro, estamos hablando de esa parte profesional, pero es que todo eso viene desde pequeña. Porque tú eras ya una niña con una sensibilidad especial. ¿Cómo era Isabel de pequeña? En mi vida siempre estuvo muy presente el tacto. Y el tacto contemplado desde todos los parámetros. Muchas cosas me hacían mucho daño, tenía una sensibilidad muy especial, poco reconocida porque a su vez era muy rebelde y tenía mucho genio, como la máscara que tapaba esa profunda sensibilidad, ese que cualquier cosita me podía dañar, ¿no? Era, pues eso, un personaje, una máscara. Claro, te ponías ahí una carcasa importante para que esa sensibilidad que te dañaba, pues no fuese algo, bueno, peligroso para ti, Exacto. te estaba protegiendo, Me ¿no? protegía. Todo eso, claro, lo entiendes luego mucho después con las terapias que haces y demás, pero en aquel momento pues, yo era una niña un poco particular, vamos a decir, porque era esa mezcla de lo que yo sentía y lo que los demás percibían, que era bastante desconcertante. Y eso, ¿sientes que sientes que tus padres, por ejemplo, tenían también esa sensibilidad y la has recibido de ellos, o cómo era esa relación? Yo creo que mi padre tenía esa sensibilidad. Mi padre y yo, además, nos entendíamos ni siquiera sin mirándonos, sin mirarnos incluso. Tenía una sensibilidad muy, muy especial. Lo que pasa es que, bueno, pues que yo soy de una familia muy humilde y mi padre pues no desarrolló las capacidades como yo he tenido la oportunidad de desarrollarlas. Ya. Pero creo que me viene de mi padre. De tu padre, ¿verdad? Mira, hablas de él y ya se te iluminan los ojos. Sí. La verdad, seguro que le echas de menos. Pues la verdad que sí. Qué bonita esa relación y que esa parte emocional se la hayas heredado, entre comillas, ¿no? de tu padre y que luego la hayas puesto al servicio de tantas personas. Porque además el primer paso de hacer ese servicio no fue directamente la reflexología, sino que empezaste con la parte más estética, ¿no? ¿Peluquería? ¿O cómo fue eso? Sí, mi padre puso todos sus ahorros de toda su vida a comprar un local donde montar una peluquería para que yo trabajara, pues debía de confiar mucho en mí. Y entonces ahí fue donde me empecé a desarrollar profesionalmente y, pues no sé, hace 40 y tantos años, una firma de productos naturales, la primera firma de productos naturales que había en España, vino a ofrecerme que comprara un pack que cuando llegué a mi casa me la gané porque era un pedido muy alto y sobre todo me la gané de mi madre y confié totalmente en mi intuición y además es que era como atracción fatal porque me ofrecían hacer cursos de reflexología, de iridología, de técnica metamórfica y que me acompañara un médico naturista. Y era como en aquella época, y eso... Claro, ¿eso estamos qué hablando es? de los años 80, más o menos. Sí. Que en los Sí, años 80 eso, 82. Eso podríamos decir que hablaban en chino, ¿no? Comparado a lo que se entendía socialmente. En chino y más allá. Hay anécdotas que, bueno, que pueden resultar fuertes de decir. Es verdad que en los años 80 estaba la movida madrileña, ¿no? Que sí. Para muchos fue salir de todo el momento que hubo anterior en España y también abrió muchas mentes, pero la sociedad todavía no tenía la mente abierta para entender lo que tú haces hoy. No, o sea, porque que fuiste tú muy valiente. Antes, en la conversación anterior de estar aquí, que estábamos ahí, decían, ¿cuánto? O sea, has sido muy valiente para poder hacer terapias como las que ofreces, sin miedo al que dirán, sin miedo a ese momento de incomprensión, ¿no? Siempre creo que ha predominado esa parte rebelde. Esa parte de, pues tú te crees que no, pero va a ser que sí.
porque era de dónde vas tú que vas a hablar, pero tú sin estudios, pero era como, bueno, pues oye, porque yo lo valgo. Esa parte que a veces digo, hay también una parte arrogante, pero creo que es más esa rebeldía por tapar toda esa sensibilidad tan grande como para cubrir mucho las espaldas de quién soy. Y hoy, en marzo que estamos grabando del 2026, ¿quién es Isabel? Pues hoy Isabel es una mujer muy satisfecha de lo que ha hecho. A veces me dicen que me sentiré orgullosa. La verdad que no conecto yo con esa expresión. Conecto con la sensación de satisfacción, de cosas bien hechas, de haberme ocupado de enseñar, de transmitir, de cuidar, que ha sido siempre como mi vida. Y si le tengo que poner nombre, pues ahora mismo soy una consultora que acompaña a terapeutas profesionales que están perdidas, como yo estuve en algún momento. Porque claro, al principio empezaste... ¿Cómo pasaste de la peluquería a Rambay, que hoy es el lugar donde haces las terapias? Me gustaría entender bien ese proceso. Wow, es un proceso de muchos años, con lo cual muy diferente. En la peluquería empiezo a notar que... Es que la peluquería es el principal lugar donde todo el mundo vomita sus emociones, ¿no? ¿Cómo es eso? Totalmente. Hay grandes coach en las peluquerías, ¿no? Porque Totalmente. Y creo que ahí mi parte más psicológica, más de psicoterapeuta, empezó a abrirse. Y siempre era además eso, la radioescucha, la que estaba siempre dispuesta. Y llegó un momento que hacía tratamientos fuera de la peluquería, porque las clientas, que mi marido tiene cólicos nefríticos, que el fulanito tiene temblor esencial, que mi propia madre, que también la traté, y el temblor esencial desapareció, y era de, pero esto no es una técnica que me han enseñado, ¿qué más hay detrás? Y empecé a tener hambre de conocimientos. Se activó esa parte, ¿no? En ti de curiosidad, de querer avanzar, de querer entender más. Había dejado de de estudiar con menos de 14 años y ahí empecé a estudiar, y no de estudiar de codos, yo hacía los cursos, integraba y aplicaba, y comprobaba y registraba. Y bueno, pues soy la eterna estudiante. Para mí la formación continua es como, de mi negocio hay que sacar una parte para formación. Siempre. Y claro, toda esa parte en la que has ido integrando, formándote y aplicando, que a mí lo más potente que me parece es eso, que no te quedabas en la teoría, que integrabas directamente, y si la gente te contrataba como cliente o como paciente, en tu caso, para hacer una terapia de reflexología, si en ese momento estabas estudiando medicina china, ya lo empezabas a incorporar. Lo que hubiera asimilado era, me lo explicaban, reflexionaba, integraba, aplicaba. Ese era el proceso siempre. Y luego documentabas, porque claro, luego eso también lo has llevado a libros, lo has llevado a un método incluso. Sí, en 1990 publiqué el libro que es una obra gráfica de reflexología, y después tengo otras 2 publicaciones, Reflexo Cuídate y Reflexo Cuídale. Madre mía. Si es que toda una vida. Si es que me encanta tenerte aquí, porque eres un referente, pero no solo por el tema profesional, es que a mí me parece que, no sé si lo pillará la cámara, ¿vale? Pero la cámara es muy lista. Y ese aura de experiencia, de amor y de acompañar a tantas personas también se nota, ¿no? Es como que tienes ahí esa vibración que dices, wow. Y eso lo tendría que vivir todo el mundo. O sea, me da pena el que esta entrevista no la esté viviendo la gente en persona. Porque de verdad es que vibras, es así, Muchas lo gracias. Tuyo, mujer. Muchas gracias. Me alegro de que puedas tener esa sensibilidad para percibirlo.
Porque también bueno, soy altamente no sensible y lo no digo es sin solo miedo. como yo vibro, es como tú percibes. Sí, hombre, eso también, Claro. pero se nota mucho. Y claro, me gustaría preguntarte, como has sido tan estudiante, ¿cuántas técnicas conoces y cuántas técnicas aplicas? Aunque me lo digas en palabrejos que no me voy a enterar, pero sí me gustaría saber todo lo que has hecho, porque claro, Pues mira, cuando que cerré la peluquería porque sentí que tenía que formarme, lo primero que hice fue naturopatía, 4 años. En esa escuela donde me formé, antes de terminar de formarme, me quedé de profesora de reflexología. A los pocos años introduje la reflexología como asignatura optativa. Después empecé a hacer medicina energética con una parte de China que extraje los 5 elementos y los empecé a adaptar a la naturopatía y a la reflexología. La reflexología siempre ha sido la puerta de entrada a todo, o a mí me gusta coloquialmente decir que es la excusa para, desde los pies, tocar todo el cuerpo y llegar al alma de la persona, porque es que lo siento así realmente. Y no contenta con la naturopatía y la medicina energética, me puse a hacer psicología transpersonal. Hice Gestalt, análisis transaccional, hipnosis. Bueno, es que son tantas que, pues digamos que tengo mucha formación. Mucha. Porque si no, es como abrumador y a mí no me encanta. Bueno, sí, yo sé que tú en eso tienes tu máscara croqueta y tu máscara que hemos hablado durante el mes de marzo en el club de esas máscaras, pero el club, para los que no lo sabéis, es el Club de las Voces Sin Máscaras. Es un club donde estamos trabajando la comunicación para ser auténticos, para realmente llegar desde quién eres y desde tu identidad al mundo y de esa forma dejar huella. Y uno de los ejercicios que hemos hecho juntos ha sido trabajar las máscaras. Y yo sé que tienes ahí esa, pero que también estás trabajando y que, oye, que es una maravilla porque todos estamos en continuo movimiento, como hemos dicho al principio, ¿no? Claro, la impermanencia. Sí. ¿A qué venía esto? A que lo que tienes tantas piezas de puzzle, que yo creo que lo que es más difícil de tener piezas de puzzle es saber encajarlas. Ensamblar. Exacto. Ensamblar. Y claro, hay muchas personas que quizá llevan años como terapeutas, pero siguen sin entender bien cómo ensamblar esas piezas y son muy buenos en una pieza, pero no terminan de encajar la otra. Exacto. Y ahí tú tienes ese poder, en realidad, ¿no? Yo creo que poder, es un don. Ese don, es un don con ese talento, ¿no? Con el que vengo. Sí, todos tenemos talentos o dones diferentes, ¿no? Y ese yo creo que es uno de mis dones o talentos. Esa capacidad de asociar. Y es que puedo ver tus pies y puedo ver pues lo que es la estructura psicológica a través de ellos. Y a la vez me puedo dar cuenta de si un órgano está bajo de energía o está muy bloqueado. Me puedo dar cuenta como de muchas diversas cosas. Y también yo no soy comunicadora al uso, pero he desarrollado un posgrado de comunicación terapéutica. ¿Por qué? Porque para mí lo que hablan los pies, lo que me cuentan a través de lo orgánico, la estructura de tu rostro, la morfopsicología del rostro, se me queda pequeño si no te escucho. Claro. Eso que dicen algunas personas, ay, es que vienen los pacientes y se duermen. Y lo dicen orgullosos, y es orgullosos, no es satisfechos. Yo no quiero que venga nadie a mi consulta a dormirse. Dormir la siesta es gratis en su casa. Y mi consulta vale un dinero. No vamos a decir que es un pastizal, es un dinero. Una inversión. Entonces, yo quiero que inviertan en exprimirme, en sacar el máximo de mí. Y el máximo de mí, si no me comunico contigo, si no hago un vínculo y yo veo las máscaras detrás de las palabras, igual que las puedo ver en los pies, que me está diciendo alguien que es muy espiritual y tiene unos pies
que son como pues de tierra. De tierra, que son cuadrados y planos, sin arco, y un talón con lo material a lo bruto. Pues a mí, pues vale, cuéntame las milongas que quieras. Pero engañarme no vas a engañar. Yo creo que los que nos están escuchando les gustaría entender un poquito más de lo que tú puedes llegar a ver en un pie. Porque incluso en otras entrevistas, incluso dices, para encontrar la pareja ideal, lo mejor sería entender de pies y verle el pie antes de conocerle a esa persona, ¿no? Porque es como, me gusta o no me gusta lo que estoy viendo. Efectivamente. Claro, ahí, ¿qué hay que ver en un pie? ¿Cómo lo ves tú? Mira, vamos a hacer aquí publicidad. Que me contraten las personas que tienen esos negocios ahora modernos de buscar de parejas y de unir parejas. Les falta que se vean los pies unos a otros y aprender a qué hay. Porque así... Más que ponerse la foto de guapo, que Exacto. se pongan los pies, ¿no? Y que se entiendan lo que tienen que Pero poner. incluso la palabra es muy engañosa. Ya. Lo que marca el pie... Lo que marca la morfología del rostro, igual, la psicomorfología y la psicología expresada en los pies, es auténtica, eso es ni trampa ni cartón. ¿Y no crees que habrá personas que les dé miedo enseñarte los pies? Claro. Porque les vas a quitar máscaras que les darían Claro. incluso a ellos mismos miedo. Yo tuve una ayudante que ha trabajado conmigo muchos años, que... Al principio venía poquitos ratos y los 3 primeros años no estaba fija, no se quedaba en Rambay. Y esta chica después me contaría que en los 3 primeros años, claro, ella hacía de jefe de estudios, manejaba todo el material de Rambay y debía de pensar, esta es una bruja, mejor que no me vea los pies. Los 3 primeros años confesaba una vez en un grupo de formación, en un grupo con alumnas, enseñando reflexología, que ella había sido incapaz de ir en chanclas a Rambay por miedo a que yo le viera los pies, porque era... Bueno, claro que tendría, o sea, también ahí como, porque no quiero yo que me los veas, pues mira, aquí están, ¿no? ¿Sabes? Es que hay personas que somos como más diáfanas y personas que no digo que el diáfano no es... Porque son protecciones, volvemos a las máscaras, que les da pudor, que les da miedo, que su vulnerabilidad es alta. Después los he visto y revisto y se los he tratado. Entonces, ha necesitado tener la confianza necesaria para que se los viera. Y hay personas que directamente te dicen, uy, no, es que a mí no me gusta que me toquen los pies. Pues perfecto, tú te lo pierdes. Bueno, ya, eso es como todo el mundo tiene la decisión de hacer una terapia o otra, ¿no? Pero o como sí el que quiere ir a relajarse y a dormirse. Yo le digo al paciente, la terapia es tuya, haz con ella lo que quieras, utilízame en la medida que sea siempre respetuosamente, como tú quieras. Pues si se quiere dormir, yo no le voy a impedir. Conmigo la verdad es que son contaditas las personas que se duermen. Yo he hecho esa terapia contigo y yo no me dormí. Al revés, yo la disfruté minuto a minuto y si estás viendo esta entrevista y estás por la zona de Argüelles o te vienes directamente a Madrid y vas a la zona de Argüelles, al lado del Corte Inglés, ahí está Rambay, en la calle Gaztambide. Gracias por decirlo porque yo no sé. Lo he intentado decir unas cuantas veces y no sé decirlo. Me pasa a mí con podcast. Podcast, yo, mira, eso ya me sale. Claro, ¿no? Bueno, a mí me va saliendo. A ti ya te va saliendo también. Pero sí, en la calle Gaztambide me ha salido. Sí. Porque la verdad que es una experiencia muy recomendable. Y sobre todo es que mientras lo haces también lo vas explicando de una forma muy bonita. Y entonces, si las personas que ya lo hayan hecho muchas veces, pues quizá no necesitan esa parte de introducción. Pero yo sí la necesité, porque como era la primera vez, pues rápidamente tú también lo notaste, ¿no? Uh-huh. Y fuiste haciendo esa parte de introducción, contando que los dedos era la parte más... Bueno, eso quiero que me lo cuentes tú, ¿no? Porque si uh-huh. vemos la morfología de un pie, ¿qué significan los dedos? ¿Qué significa el arco? ¿Qué significa el talón?
Y claro, al entender eso y además que un pie no tiene nada que ver con el otro, ¿no? O están Puede conectados, diferenciarse. pero como que uno era más terrenal y otro era más del alma, ¿no? O Claro, algo así es lo igual que yo que si terminé de vemos entender. la cara, pues no somos simétricos. Y entonces, si ponemos la morfología del pie, para que las personas que nos están escuchando lo entiendan, ¿qué significaría aproximadamente así, muy en grandes rasgos? grandes Porque rasgos. claro, un pie tiene 70.000 conexiones neurológicas, 7.000 ¿no? 7.000, terminaciones. he puesto yo un cero 7.000 más. terminaciones nerviosas y un tercio de los huesos están en los pies, cientos de músculos, tendones, ligamentos, pero más allá de todo eso, pues es que son los pilares donde se asienta todo el organismo y las raíces que nos conectan con la madre tierra, igual que para los chinos las manos están arriba y estos serían los meridianos que están en el cielo, los meridianos que van al yin, pues al yang, perdón, pues los pies son los que van a la tierra, a la madre tierra. Por eso también desde el simbolismo, desde montones de parámetros diferentes podemos ver o tener muchísima información. Y como buenas raíces, pues tiene esa morfología. Explícame. Sí, si imaginemos que esto es el pie, por ejemplo, pues sí. Podríamos decir que, aunque las manos son más largos, sí. Podríamos decir que los dedos, todos los 5 dedos, son la cabeza, los pies sería así, el cuerpo entero, pues se divide así por la mitad, sería la cabeza, los ojos y los oídos. Visión interna, visión externa. Oído interno, oído externo. Luego, el cuello, lo que separa lo que pienso de lo que siento. Después, la almohadilla plantar tiene que ver con la caja torácica, con el corazón, con todo lo más no emocional de tripas, emocional de sentimiento. Uh-huh. El arco tiene que ver con lo emocional visceral, que por eso están las vísceras. Todos los intestinos, todo lo que es más visceral, las emociones más, la bilis, más la ira, todo eso, sí. Y el talón es esa parte donde se asienta todo lo más material. En la zona, igual que en los dedos, se ve más la conexión con el cielo, en el talón se ve más la conexión con la tierra, que es eso, es el arraigo, es lo material, lo que es más contante y sonante. Ahora estoy viendo a las personas que van, la próxima vez que su pareja le digan, hazme un masajito en los pies mientras vemos la tele. Van a empezar a decir, a ver cómo tiene el talón, a ver cómo tiene... Voy a conocer un poquito más a mi pareja, ¿no? Sí. Ese juego yo creo que también puede ser interesante, ¿no? El muy conocer interesante. un poquito más a tu pareja a través de tus pies y de los suyos. Y podemos aprovechar para decirles que compren la guía Reflexo Cuídate, porque así tienen la excusa de decirle, oye, que tengo la guía, que te voy a hacer, que es que ya he aprendido un poquito. Y aprende tú y me haces a mí. O no, si no quiero que me conozcas. También. Si quiero mantenerme con esa máscara, pues no te enseño mucho los pies porque si no, ahí no hay nada que esconder. La guía no muestra las máscaras ni lo psicológico, pero sí... La guía sí muestra dónde tocar, ¿no? Dónde tocar, exacto. Sobre todo si tienes algún problema más de enfermedades o pues que te ayude. Claro. Porque al final también siempre se dice, ¿no? Que todos los órganos están representados en los pies. Entonces, en función de cómo se toca... Claro. En mi cuerpo está reflejado en un pie, con la salvedad de la cabeza que se cruza. Yo he hablado porque he venido aquí a hablar de mi libro, pero... sí, tenemos, claro, que tenemos libros. Tenemos libros, tenemos un método. Y encima ahora también, no solamente haces de consultora con esas personas que están haciendo terapia y que no terminan de encajar sus piezas, sino que encima quieres dejar un legado, ¿no? Porque ¿cómo es ese proyecto que estás preparando y qué tipo de personas van a ser las afortunadas de estar contigo para recibir ese legado? Me gustaría entender bien ese proyecto. Vale, pues es un programa que pretendo que sea para 8 personas,
porque quiero un grupo pequeño para poder seguir Centrarte. bien de cerca. Y tiene dos cosas enormemente importantes, dos partes enormemente importantes. Una es el cuidar a la que cuida, quien cuida al cuidador, que es una frase muy mía, y otra, la supervisión de los casos de los pacientes, que esto, pues verdaderamente hay que tener mucha experiencia para poder hacerlo y también saber ensamblar, porque habrá terapeutas que lleguen con técnicas que yo no son las que domino. Pero cuando tienes bases muy sólidas y mucha experiencia, sí que puedes hacer que encajen esas piezas. Y luego, claro, que yo me he dedicado toda la vida a ensamblar todas las Tienes piezas ese talento. y tengo ese talento y bueno, pues como lo tengo además muy entrenado, pues me resulta fácil, ¿no? Entonces lo que quiero es que se dejen de aprender más técnicas, porque las terapeutas saben muchas técnicas, pero la cosa no va de técnicas. La cosa va de ir ensamblando lo que ya saben y de ir como ampliando esa mirada terapéutica, esa postura, esa forma de percibir no solo lo que le pasa al otro, sino lo que necesita, no para decirle esto es lo que tienes que hacer, sino para mostrárselo y que él decida si lo quiere hacer. Es súper interesante que no te quedas solo en una terapia, ¿no? Te quedas en entender la situación del otro Sí. y en función de lo que necesita el otro, poderle ofrecer esas piezas Claro. diferentes y además ensamblarlas, porque la gran mayoría siento que nos quedamos en nuestra parcela, porque eso nos va a dar más seguridad, ¿no? Y yo me dedico a la comunicación y me dedico a la comunicación y ya está. No ahora me digas que quizá tengo que introducir otra cosa, porque eso significa que tengo que yo también aprender de nuevo. Y salir de ese círculo puede ser también... Y salir de la zona de confort. Sales de la zona de confort. Sin embargo, tú ofreces esa seguridad fuera de la zona de confort. Y a mí eso, claro, eso no lo puede hacer cualquiera. Lo ofreces tú, que ya tienes 30 y pico años de experiencia con muchas personas que han pasado por tus manos y con el momento además vital, que también es muy diferente. Claro. Porque claro, tú ya no estás centrada en seguir con tu clínica. Claro, me encanta. Estás más centrada en ayudar a otros. Pero creo que el legado de alguna manera es enseñar. Tengo claro que mi método de reflexología no le puedo enseñar al completo como yo le manejo para manejar la reflexoterapia psiconeuroenergética, porque tendrían que tener la formación que yo y la experiencia que yo. Sin embargo, esta parte de consultora, acompañándolas a ensamblar lo suyo, no lo mío, ahí siento que soy enormemente honesta, ayudándoles a hacerlo. Y enormemente generosa. Y te lo digo porque lo siento. Bueno, las cosas son de ida y de vuelta. Sí, pero es muy generoso que quiera seguir acompañando a personas. No solamente a los terapeutas, sino también le estás acompañando a esas personas que son los pacientes y que gracias a ese acompañamiento también van a salir ganando. Entonces, no es el win-win, es que el tuyo es win-win-win, multiplicado por 3, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de pacientes satisfechos. Claro, ahí un poco tirando a algo que hablábamos fuera, yo con 12 años me hice cargo de mi hermana porque mi madre tenía una depresión y fui una mini madre para mi hermana. Para mí el cuidar y el dar la mano al otro para que salga para adelante es como el pan nuestro de cada día, es algo que he hecho desde siempre. En la peluquería igual, iba más allá del tratamiento, era de hago reflexología porque para el tratamiento capilar, porque para la celulitis, porque para no sé qué, y de paso compruebo que, oh, milagro, el estreñimiento se ha quitado y la circulación ha mejorado. Entonces siempre ha estado ese tender la mano y ayudar. Para mí es eso, es las manos, tender la mano, ayudar, el tacto, la sensibilidad, es como
bueno, es que esta soy yo, o sea, no sería yo si no hago esto. Y yo estoy volcada además en esto, porque para mí es muy importante que otros se aprovechen ese legado. Dices, tú es generoso. A mí me Es parece que muy sería generoso. muy egoísta por mi parte llevarme eso. Con la edad que tengo me lo puedo llevar a la tumba. Ya, y sería muy egoísta por las personas también en el que no te escuchen. Es decir, es como, es una gran oportunidad para muchas personas. En principio para 8. Pero quizás esas 8 luego lo delegan también y hacen el legado a otras 8 y al final eso se multiplica. Claro, Pero siento que esas 8 personas van a tener una gran suerte de poder tener a Isabel a su lado en un proyecto así. ¿Y este proyecto cuándo lo quieres comenzar? yo no tiene fecha exacta de comienzo, pero va a ser en breve. Estamos empezando a mover toda la campaña, pero déjame hacer un inciso Sí, sí. porque me hubiera encantado que hubiera esto, que hubiera habido esto ¿Hace cuando yo cuántos empecé años? para ayudarme. Entonces sí que sin ninguna falsa modestia es una oportunidad. No, y eso también lo habíamos hablado, mira, el día que estuvimos, que yo estuve En ahí Rambay, en Rambay y hablábamos, porque fueron hora y media en el que hablamos mucho, me tocaban los pies, pero sobre todo hablábamos casi 2, hora y media, casi 2. casi dos, casi dos. Sí que es ese momento en el que decías, ¿cómo me hubiese gustado tener una persona, un mentor, un consultor que tenga esa visión general de tantas Global, terapias, que es esa visión de águila, ¿no? Que se consigue gracias a la experiencia o a tener un gran talento, que también hay personas que lo tienen desde el principio y yo enhorabuena por ese talento, pero la gran mayoría de las personas necesitamos tiempo y experiencia y muchas personas a lo largo de nuestra vida para tener esa visión y poder encajar esas piezas. Y tú echaste de menos eso. Eché de menos, aunque también he de reconocer, y desde aquí reconocimiento total, a mis maestros. Yo tuve un gran maestro al que yo creo que yo soy un calco. José María Villagrasa, aún vive, un catalán, donde hice la formación de medicina energética, y este hombre es que además generosamente me cedía que utilizara la psicoanalogía de la enfermedad, que utilizara los 5 elementos adaptados a la reflexología. No es que me aprobaba que lo hiciera, es que me empujaba, que tú puedes, tú puedes, tú puedes. Pero es verdad que no había un modelo tan claro, tan lo que yo puedo ofrecer ahora con la consultoría, claro, porque él me animaba con las 3 cosas que él decía, esto Isabel, para ti es muy fácil, además, para ti es muy fácil, Isabel. Y claro, yo le veía y tal y como me lo decía yo, además me lo creía. Sí, lo más importante es entender y creer, porque en el momento que crees, creas. Y esto es una frase muy manida, pero es real, ¿no? En el momento que encarnas eso que estás creyendo, tomas decisiones desde otro lado. Y he tenido grandes maestros, no solo él, porque Roberto Prado, el que me dio la oportunidad de formarme en naturopatía sin tener ni terminados los estudios básicos, y después diciéndole, pero Roberto, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás proponiendo que imparta formación? Si no tienes ni manuales, si aquí no hay nada, tú lo creas. Roberto, sabes que no tengo formación. Y era pero tú puedes. Y fue un gran maestro también. Sin embargo, con José María Villagrasa es con la persona que más he trabajado a nivel de desarrollo personal, con la primera persona que empecé a hacer meditaciones activas, que era un creador, era un loco bajito también, igual que nosotros. Y era y es, pero que en aquella época era una cosa fuera de serie, y te estoy hablando eso de hace 42 años. Ahí es nada. Me gustaría también, porque yo creo que las personas que no conozcan de lo que estamos hablando, hay que ponérselo explicándolo, los resultados, ¿no? Esos, de tantas personas que han pasado por tus manos, ¿cuáles son esos casos que dices, madre mía, qué gran cambio han tenido después de mi terapia? Pues mira,
está documentado además, está en mi blog el artículo, una chavala con 18 años que nunca había vivido, nunca había sentido que había sido abandonada por su madre, pero la realidad es que su madre los dejó a su hermano y a él con su padre y pues se enamoró de un hombre muy lícito, pero los dejó ahí y ella había estado siempre camuflando porque la madre llamaba y la madre estaba pendiente y no había trabajado nunca el dolor del abandono porque era una niña. Y el caso era que sudaba por todo, el artículo se llama Sudando por todos los poros de la piel. Un caso de hiperhidrosis. Y esta chica de pronto pues me vino una frase y le dije, oye, todo era bonito, todo era maravilloso, todo positivo. Y de pronto la miro y le digo, oye, dime una cosa, con esa vida tan maravillosa, tan no sé qué, ¿y por qué lloras por todos los poros de tu piel? Frase textual. Rompió a llorar. ¡Wow! Tuve que salir a decirle al siguiente paciente que se marchara. No podía parar de llorar. Y confesó que, que nunca había visto, pues le dije, a ver, hay un duelo sin resolver y trabajamos mucho tiempo. Dejó de sudar. Madre mía. Eso como un caso muy espectacular, pero que tenía que ver con la reflexología, sí, que había venido a hacerse, sí, pero que aquí la palabra y el touchet, cuando tocas a alguien con la mirada, con la palabra. Es la conexión de herramientas, de nuevo. Claro. Porque si no te hubieses quedado en la parte terapéutica de los pies, quizá hubieses notado algún tipo de bloqueo o lo que sea, pero realmente tú jugaste bien otras herramientas. Fuerte. Y apostaste, sí, ¿no? Apostaste fuerte. ahí pero además con de una PNL, incluso genuina. con Gestalt, ¿no? Sí, ahí sí, metiste unas cuantas y dijiste, aquí vamos a jugar la Champions League. Claro, porque igual, oye, pues puedes acompañar sin hablar en el lenguaje de la otra persona, el lenguaje desde la PNL. Si el otro es auditivo y tú estás hablando en visual, pues es que tú tienes que ir captando muchas. Entonces, para mí, volviendo al tema de acompañar con en este programa, es que no es técnicas, es enseñar eso a cómo mirar, a qué percibir, a estar como muy abierto, como a percibir, muy conectado para percibir qué hay y también qué es lo que hay que devolverle al otro para que recoja, no para hacerle los deberes. Wow. ¿Qué os está pareciendo? Lo que quiero es que comentes, porque siento que lo estás vibrando igual que yo. Comenta qué te está haciendo sentir Isabel en esta entrevista. Y por supuesto que no se te olvide, dale a like y comparte, porque estamos en YouTube y si no haces esas pequeñitas cosas, pues la máquina piensa que esto no te está interesando. Y si has llegado al minuto 43 es porque te está interesando. Así que acuérdate, comentar, dar al like y compartir. Madre mía, se nos acaba el tiempo y yo podría estar aquí muchísimo más contigo. Antes de acabar, me gustaría saber cuál ha sido tu primer pensamiento cuando te has levantado hoy. Voy a ir con Alberto y voy a confiar en que voy a dejar un mensaje que ayude a los demás. A dejar huella. A dejar huella. Huellas bonitas. Y si evaluamos dentro de 3 o 5 años y echas la mirada atrás, dentro de 3 años o de 5 años, ¿en qué posición te sientes? Pues es algo que me cuesta ir más allá. Pero sí. ¿Cómo percibes el futuro? Quiero percibir que voy a estar siempre ayudando a los demás, no solo terapéuticamente, sino también de manera didáctica,
ya sea, pues lógicamente, no haciendo como hacía antes 10 sesiones al día en consulta, pero sí con esta consultoría, con este acompañamiento. Creo que hay muchas terapeutas, que además es importante decirlo, por no tener la ayuda a veces se enferman, y para mí es muy importante cuidar al cuidador. Sé que soy repetitiva con eso, pero es muy importante cuidar al cuidador para que pueda cuidar. Muchas veces nos volcamos en los demás y no nos acordamos de nosotros mismos. Claro. Por eso, 15 minutos al día con Respira Universo. Efectivamente, y que luego se vengan al club de las voces sin máscaras y... O no, que hagan crisol. Si son terapeutas, También. Si eres terapeuta Se pueden hacer las y dos tienes cosas. esta oportunidad, tienes dos opciones. Una, dejar el tren que se pase, o dos, subirte al tren de tu vida. Porque si yo fuese terapeuta no tendría ninguna duda, Isabel. La Muchas verdad que gracias. se me va hasta la voz de la emoción, porque me parece que es una grandísima oportunidad y de verdad así la siento, ¿eh? El tener una persona como tú, con ese alma, con esa vibración, con esa experiencia y encima con esa disponibilidad actual, porque eso hace 10 años no lo hubieses hecho. Claro. Porque hace 10 años estabas En otra cosa. Pero hoy puedes Hoy puedo y quiero. y quieres, que es lo más importante. Claro. Y entonces ahí eso se lo van a llevar como un regalo para toda su vida. Se acordarán de ti dentro de 30, 40 años y Que lo disfruten. dirán, igual que has hablado tú De José María. de José María, De José María pues Villagrasa. ellas hablarán de Isabel. Y ese será el legado. Cuando Pues hablen sí, de me ti. veo eso, transformando vidas para que realmente, bueno, pues digan, esta mujer, oye, me caló. Algo que es verdad, que yo reconozco que lo he escuchado muchísimas veces. El conocerte me cambió la vida, Rambay es transformador, ese tipo de cosas que la verdad que dan mucha satisfacción. Cuando lo lees es muy bonito. Cuando lo vives es más bonito todavía. Sí. Y sobre todo cuando lo vives en el día a día y en el cuerpo a cuerpo. Pues acabamos con la última pregunta. Y es más temas energéticos. A mí la energía me gusta en música. Ajá. ¿Vale? Por eso cuando creo esa música la llevo a qué energía quiero mover, ¿no? Claro. Tú cuando tienes un día un poco más, bueno, de esos días oscuritos que tenemos todos, ¿no? Uh-huh. Y que gracias a que los tenemos salen cosas que si no los tuviésemos no le pondríamos atención. ¿Qué música te pones? Carmina Burana. A toda pastilla. Qué bueno. Yo el Carmina Burana tengo una historia especial con ella. Además me acuerdo de ir a la universidad. Se me ponen los pelos de punta. Y mira que escucho muchas cosas, pero... No. Perdona, lo de que ir a la universidad que te cuento. No, que la recuerdo de eso, de ponerme esa canción de Carmina Burana. Ese momento de platillo es espectacular. Si no has escuchado todavía esa canción, búscala en YouTube, porque no te la voy a poner, porque si no los de copyright me destrozan, ¿vale? Pero búscala y te va a encantar. La verdad que es un temazo. Es un temazo. Pues como siempre yo, hablando de temazo, pues yo acabo con la canción más escuchada de Respira Universo, que es La Otra Mirada, y con eso vamos a acabar. Además. ¿Te gusta La Otra Mirada? Me encanta. ¿Qué canción sería de tus favoritas de las canciones que están en Respira Universo? ¿Tienes alguna favorita? Pues soy mala con los títulos. Dime así 2 o 3 títulos de los... Tengo 20 ya. No, pero... dime de qué va la canción y te puedo decir. La Otra Mirada... La Otra Mirada es la base de esta canción, sí, de este podcast. Me encanta. Que... Y además quizás sea la que más... La que más has escuchado. La que más se escucha en eso, pues... Como bueno, últimamente la que va a salir a punto de salir... Y la que has hecho para tu mujer... Caminamos, creciendo juntos. Me chifla. Creciendo juntos es... Yo me la sigo poniendo y me sigo emocionando. Y además muy generosos los dos por compartirla y decirnos que también está hecha para nosotros. Yo tengo súper claro que está hecho para ella y
con todo mi respeto la escucho desde ahí. Sí, pero es verdad también que cuando la escribes, yo la escribo pensando en ella. Claro. Pero cuando la escucho, la Sí, siento puedes, también para la comunidad. claro, puedes conectar con... Porque hay determinadas frases que Lo digo, entiendo. Ya no hay un mañana si no es contigo. En realidad lo siento porque yo cuando me levanto todas las mañanas y veo el círculo de sostén, el día que no esté ese círculo de sostén ya no será la misma mañana. Claro. Entonces por eso lo siento también como un lugar para todos y para todas, ¿no? De los que estamos ahí. Quizá a mí lo que me pasa es que yo me pongo en la posición de tu mujer y es como ese respeto es para ella, es de ella. De mí Sí. es de ella. Yo la comparto, la vivo, la vibro, pero desde ese respeto. Sí, es verdad que es una de las cosas que... Por eso me sigue emocionando, porque la sigo vibrando mucho y el proceso también de creación también ha sido muy bonito. Y me viene ahora mismo 21-21. O sea, si es que, a ver, luego yo soy mala con los nombres, pero... 21-21 mola porque es ese empuje de movimiento. Sí. No, no es comunidad. Carmina Burana, pero... No. Pero es empuje. Salvando las distancias, por favor. Salvando las distancias. Pero es empuje. Pues vamos a acabar con 21-21. Vamos a hacer una excepción, no vamos a poner la otra mirada. Genial. Y esta entrevista va a acabar con 21-21. Pues muchas gracias. Por ti. Muchísimas gracias. Espero que hayas estado tan a gusto como he estado yo. Y lo haces muy fácil. Y a vosotros, comentar, dar al like y sobre todo, os voy a dejar aquí abajo el link de cómo contactar con Isabel, porque si eres terapeuta y quieres subirte a ese tren de oportunidad, ahí vas a saber cómo. Y si no, pues mínimo acercarte a las pocas citas que ya ofrece, porque eso es lo bueno de tener la experiencia y la posibilidad de ofrecer citas según ella siente, pero todavía quizá tienes la oportunidad de que Isabel te conozca a través de tus pies. Gracias, Isabel. Gracias a ti, muchas gracias. Nos quedamos con 21-21. Somos la energía de la nueva era. A las 21, el tiempo se detiene, mi alma se alinea. Inhalo profundo, anclo el presente, exhalo y me uno a la red viviente. Mi latido es el tuyo, no hay separación, sincronizamos la misma intención. Respiro unidad, creo mi realidad. Aquí ahora la luz es verdad. Soy libre, soy universo, soy universo. Somos libres, decidimos ahora. Cierro los ojos, la visión es clara. Un manto dorado al mundo repara. Ya no hay lucha, solo creación. Vibramos alto en esta conexión. La paz ya existe, la siento en mi piel. La abundancia fluye como la miel. Respiro unidad, creo mi realidad. Aquí ahora la luz es verdad. Soy libre, soy universo, soy universo libre.
libres. Somos universo.